Mi nombre es Jessica Arbeláez, soy residente de ortopedia y traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Les presentaré un caso clínico de escoliosis idiopática infantil, manejo conservador, específicamente manejo con corsé de yeso. Esta es básicamente la línea cronológica del tratamiento y el reconocimiento de este paciente. Actualmente el paciente tiene 3 años, 8 meses. El diagnóstico de la escoliosis idiopática infantil se hizo cuando el paciente tenía 8 años y un año y 8 meses y se realizó por el reconocimiento por parte de los padres de la deformidad que había presentado el paciente en su dorso. El paciente tuvo unos trámites administrativos. En ese momento, al año y 8 meses, se hicieron todos los estudios imagenológicos pertinentes que ya vamos a revisar. Y tuvo unos trámites administrativos, como puede llegar a ser muy frecuente en nuestro sistema de atención de pacientes y de salud en general, y pudo volver a reconsultar a los 3 años, 1 mes. Desde ahí se inició tratamiento con recambio trimestral de corsé hasta la edad actual que tiene el paciente, que son 3 años, 8 meses. El paciente no tiene antecedentes de importancia. Los antecedentes prenatales, él fue solamente producto de segundo embarazo materno, sin ninguna complicación en los controles prenatales, en los paraclínicos y en el curso del embarazo. Los reparto a las 39 semanas, vaginal sin complicaciones, y el único diagnóstico que tiene en la actualidad el paciente es la escoliosis idiopática infantil. Al examen físico teníamos hasta la fecha un desarrollo pondoestatural normal. Los hombros se encontraban aún nivelados en ese momento, un test de Adams en el que reconocíamos esa jiba izquierda de 4 centímetros, la pelvis estaba nivelada, el balance sagital, como lo vamos a ver también en los estudios imagenológicos, era posterior y el coronal inicialmente era izquierdo, no tenía ningún déficit neurológico, ninguna alteración de fuerza, de sensibilidad, ningunos reflejos patológicos y reflejos osteotendinosos normales y simétricos, y la marcha era normal para la edad y el neurodesarrollo del paciente. Estas son las imágenes clínicas con las que contamos del paciente en el momento actual de 3 años, 7 meses, en la que observamos pues la deformidad evidente del progreso de la misma, con las imágenes laterales que permiten ver pues la prominencia del hemitórax izquierdo con respecto al derecho, el test de Adams, como lo decíamos, con esa jiba característica que nos hace pensar en la escoliosis, principalmente localizada en la región torácica. Y estos son los estudios imagenológicos del paciente. Entonces tenemos las radiografías del paciente al año y 8 meses, que fue cuando se realizó el diagnóstico inicial. Ahí encontramos una deformidad evidente que con las respectivas medidas tenemos una curva principal toracolumbar que va de T6 a L2 con un ángulo de COP de 74 grados y otras curvas adicionales, la proximal que va de T2 a T5 de 40 grados y la lumbar de L3 a L2 de 23 grados, con un grado de cifosis medida de T5 a L2 con un ángulo de 46 grados. Dadas las características que ya nos explicaron en las charlas anteriores, se clasificó esta escoliosis como una Lenke 2B+, con su curva principal a nivel de la región torácica. Se hizo la evaluación del balance coronal y el balance sagital, también las respectivas medidas y los niveles respectivos en pelvis y en los hombros. Como les comentaba, se hace los estudios imagenológicos complementarios respectivos del paciente, una resonancia que descartó alteraciones en la base del cráneo como malformaciones de Chiari y otros. En la resonancia también se descartan otras alteraciones de la segmentación o del neurodesarrollo de la parte ósea de la columna y de la parte final de la columna vertebral. Este es el control radiográfico a los 3 años, 1 mes, ya cuando el paciente retorna a nosotros, en el que vemos pues que hay efectivamente una progresión de la curva, con una curva torácica de 71 grados principalmente. El balance también, pues encontramos las características de este balance y las alteraciones. El balance coronal se encuentra en este momento neutro y el balance sagital se encuentra posterior. Y ya hablaremos en un momento del tratamiento. Finalmente, nuestro paciente con la escoliosis idiopática infantil de 3 años, 7 meses, se propuso inicialmente ese tratamiento con corsé de yeso, haciendo las consideraciones de la ubicación de las curvas, hacia donde se querían hacer las correcciones. Este es el método que se utiliza en el Instituto Roosevelt para la respectiva realización
del yeso con la mesa de yesos, y este es el resultado final del mismo, procurando pues la comodidad del paciente, permitir para que el paciente pueda hacer micción y deposición sin problema, protección de la parte torácica abdominal para permitir la adecuada función cardiopulmonar. Y este es el control postoperatorio del paciente a los 3 años 8 meses, con el tercer corsé ya ubicado, en el que vemos una corrección. La curva inicial era de 21 grados y actualmente es de 43 grados, la curva principal toracolumbar, y también hay un cambio considerable de las demás curvas, tanto la proximal como la lumbar. Y los cambios respectivos en el balance, que se van a ir pues modulando a medida que se va continuando y evolucionando en tratamiento conservador de este paciente. Esta finalmente es la línea de tiempo comparando los valores iniciales del paciente cuando se hizo el diagnóstico y cuando se empezó a hacer el tratamiento con corsé de yeso, en el cual vemos un cambio de la curva principal en el tratamiento conservador de 71 grados inicialmente, y después de 3 recambios de yeso de 43 grados, un cambio también en la curva proximal de 45 grados a 29 grados. La curva lumbar está haciendo compensación de los cambios en estas alteraciones. Los balances se van modificando dependiendo pues de todas las modificaciones que le hacemos al paciente. En el balance coronal encontramos que el balance actualmente es izquierdo, y en el balance sagital aún tenemos un balance posterior, pero la idea es que con el tratamiento pues avancemos en lograr un mejor balance de estos pacientes.